Bueno, amados, pero muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga grandemente por estar ahí cada día a las 3 en punto, pendiente para disfrutar de este hermoso programa que le hemos llamado Momentos de Reflexión. Todos bienvenidos. Es un gusto para nosotros tenerles siempre ahí, pendientes de aprender, pendientes de orar, pendientes de escuchar la voz del Señor, recibir un don, un regalo del Señor. Y bueno, estamos enseñando ya hace un buen tiempo acerca de la contracultura cristiana. ¿Cómo es que un hijo de Dios, un creyente, debe vivir en pleno siglo XXI en un mundo caído, donde los valores están tergiversados, como decimos coloquialmente, patas arriba, en un mundo que censura, que le dice al creyente que le han lavado el cerebro, un mundo relativo, permisivo, parcialista, etcétera, y que bueno, que está disponible para buscar la caída, la tentación de los creyentes. Y como ya hemos aprendido, bueno, hay muchas maneras, y Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, de una manera magistral, Él nos enseña cómo vivir diametralmente opuestos a este mundo. Y ya aprendimos acerca de la influencia, del carácter del cristiano. Vimos las bienaventuranzas, aprendimos de la influencia del cristiano, la sal y la luz. Aprendimos de la justicia del cristiano, que debe ser mayor que la de los fariseos y los escribas. Aprendimos acerca de la pureza del cristiano. Aprendimos acerca de la religión del cristiano, a la hora de dar, a la hora de orar, a la hora de ayunar. Y estamos hablando acerca de la ambición del cristiano. ¿Qué es lo que un cristiano anhela, debe soñar, debe desear en la vida? Y bueno, ya, amados hermanos, vimos la primera parte del versículo del capítulo 6, versículos 1 al 18, donde todo, o más bien, la vida es una cuestión de tesoros. Y Jesús dice, ¿dónde es que los seres humanos tienen tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? Hablamos acerca de eso. Pero en segundo lugar, Jesús también habló como una cuestión de visión. Y habló de luz y habló de tinieblas, pensando en el ojo. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo está bueno, pero si el ojo es malo, todo el cuerpo está malo. Pero también se habló de que es una cuestión de dignidad, porque Jesús coloca en contraste, ¿se sirve a un señor o se sirve a otro señor? ¿Dios o Mamón? No pueden servir a dos señores. Y hoy y mañana estaremos hablando de esta última parte. No es una cuestión, es cuestión de ambición. Vayamos a San Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Jesús dice en San Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el vestido, que el alimento, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno o como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando generalmente se lee este pasaje en las iglesias cristianas, hay una parte pareciera que se omitiera o que no fuera importante, y es la primera frase del versículo 25. Por tanto, os digo. ¿Y qué significa empezar este pasaje con la expresión, por tanto os digo? Porque ese por tanto es la conclusión de lo que Jesús está hablando anteriormente. Cuestión de dignidad, cuestión de visión, cuestión de tesoros, etcétera. ¿Recuerdan? Por lo tanto, cuando Jesús dice, por tanto os digo, nos está invitando a que primero vamos a la reflexión, consideremos las cosas que Él ha dicho para que ahora sí entremos a la acción. Por ejemplo, nos invita de una forma clara a mirar las opciones que tenemos frente a nosotros y a evaluarlas cuidadosamente. Primero, pregunto, ¿deseamos acumular tesoros? La pregunta es, ¿cuál de los dos es más duradero? ¿Tesoros en el cielo o tesoros en la tierra? ¿Deseamos estar sueltos, firmes en nuestros movimientos? Pues bien, el tener bueno en nuestros ojos facilita o malos lo imposibilita. ¿Deseamos servir a un mejor amo? Eso significa que al considerar cuál es más digno de devoción, entonces nuestras mentes capturarán y estaremos con el corazón enfocado y sirviendo a ese mejor amo. Por lo tanto, cuando nuestras mentes, amados hermanos, captan los tesoros, corruptible o incorruptible, la condición del ojo, luz y tinieblas, la dignidad comparativa, o sea, los dos señores, Dios y Mamón, entonces ahí sí estamos preparados para hacer la elección. Por eso dice, por tanto digo que así, lo que sigue diciendo a partir del versículo 26, es como uno se debe conducir. Y en el versículo 25 y 33 de San Mateo, básicamente Jesús enfoca las formas o las cosas, las acciones de vida, cómo debemos conducirnos. Por ejemplo, no se afanen por la vida, no se afanen por el cuerpo, sino que busquen primeramente el reino de Dios y todas sus justicias. Noten qué interesante, es como el Señor, primero de la reflexión, nos manda a la acción. ¿Por qué razón? Porque lo que Jesús anhela en primer lugar para usted y para mí, obviamente, hablando de los discípulos hace 2000 tantos años, es que ellos entiendan que hay cosas, aún en el mundo secular y en el mundo más fuertes, más firmes, más estables, más eternas, más trascendentes, que aquellas cosas por las que los gentiles están preocupados y las están buscando. Por eso es importante, amados hermanos, comprender que la ambición del cristiano no tiene que ver con algo negativo. Por el contrario, aquellos buenos deseos que
avalan su carácter, su persona y le dan crédito. Esa ambición del cual Jesús está diciendo o nos está promoviendo allí, buscar primeramente el reino de Dios, es una motivación interior donde nos permite a nosotros vivir en contracultura. Si aprendemos lo que es vivir primeramente en el reino de Dios y su justicia, aprenderemos a vivir en este mundo en contracultura. Quiero que oremos antes de continuar. Padre, muchas gracias. Esa tarde, Señor, quiero orar por los que hoy mismo están sufriendo. Familiares que sus seres queridos han fallecido. Familiares, Señor, que tienen a sus seres queridos en hospitales o en clínicas y pasan los días y pareciera, Señor, que se hacen eternos porque no hay casi respuesta. Quiero orar, Señor, por los médicos, los internistas, los que están siempre en las UCIs, Señor, con todos estos procesos de medicamentos especializados, todo el tema de las intubaciones, todo el tema, Señor, de aislamiento. Quiero orar para que los guardes y los protejas. Quiero orar, Señor, para que aquellos pacientes que tienen sus pulmones muy inflamados y que es una de las principales consecuencias que produce el COVID en el cuerpo, tu mano preciosa, Señor, sea sobre cada uno de ellos. Y tenemos en cuenta a nuestra hermana Olivia, a Gerardo, el primo de mi esposa, y a tantos otros, Señor, que están padeciendo. Algunos están entubados, otros, aunque no lo están suministrándoles medicamentos muy fuertes. Oro, Padre, que intervengas sobrenaturalmente, Señor. Oro que esa sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo hoy sea tan efectiva, porque nos ponemos de acuerdo, Señor. Nos ponemos de acuerdo a lo que tú le dijiste a tus discípulos y hoy a nosotros. Si dos o más de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y me estoy colocando de acuerdo a tantas personas que me están viendo ahora en directo o en diferido. Señor, estoy orando, por favor, para que intervengas, para que escuches el clamor de tantas personas, tantos hijos tuyos suplicando por ellos. Escuche la lágrima, Señor, y la angustia de sus seres queridos, cónyuges, hijos, padres, hermanos. Que los mires, Señor, con misericordia y tengas compasión. Que des la palabra y ellos curarán. Gracias, Señor, porque tú entiendes nuestro clamor, tú intervienes en medio de nuestro dolor. Por favor, Señor, que tu gloria resplandezca, que tu poder se haga real. Y ahora en tu nombre damos la palabra por tu llaga ya fueron curados. Ordenamos que los pulmones se desinflamen, ordenamos que el nivel de las plaquetas aumente, ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret que toda afección respiratoria sea quebrantada en el nombre de Jesús. Señor, declaramos hoy tu paz para todo tu pueblo, para todos los familiares, la confianza, la esperanza que solamente en ti pueden tener, no los médicos. No los medicamentos, solamente son instrumentos. La esperanza está puesta en ti, Señor. Dale sabiduría a los médicos. Oh, Señor, guárdales de cometer errores.
Guárdales de ser usados por el enemigo para cometer equivocaciones. Guárdales, Señor, de malos procedimientos. En el nombre de Jesús. Eres el autor de la vida, Señor. Y la muerte y la vida están en tu mano, Señor. Y quien para ti aún no debe pasar a la eternidad, el enemigo no lo puede tocar. Declaramos libres, sanos. Declaramos, Señor, buenas noticias, aceleración en procesos de recuperación. Enfermos que están en la UCI, saliendo de la UCI. Enfermos entubados, siendo libres de todo ese proceso de entubamiento para respirar por sí solos. Oh Dios, todo órgano, todo cuerpo, toda parte del cuerpo afectado, Dios mío, por tus llagas son curados, Señor. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Contracultura cristiana. Entonces estamos hablando acerca de una cuestión de ambición. Y lo primero, amados hermanos, el primer punto que quiero tocar después de esta amplia introducción es que hablar de dos ambiciones, una ambición falsa o secular que tiene que ver con nuestra propia seguridad material o una ambición cristiana y verdadera. Vamos a hacer como ese contraste. Hoy intentaremos acabar acerca de esta ambición falsa secular porque presenta en la vida tres problemas y de pronto mañana y el viernes de la ambición verdadera y cristiana. Mire, la mayor parte de este párrafo es negativo. Jesús repite 3 veces una prohibición en el versículo 25, en el versículo 31 y el versículo 34. Y las 3 veces dice, no os afanéis. Otra versión dice, no andéis preocupados. Y la razón por la cual Jesús prohíbe es la comida, la bebida y el vestido. Porque lo hacen 3 formas de pregunta. Ustedes no se afanen porque ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? En el versículo 31. Pero, paradójicamente, esta es la Trinidad, escuchen bien, de los afanes del mundo. Porque en el versículo 32 Jesús está diciendo que los gentiles buscan todas estas cosas. Solamente basta que veamos noticias, veamos periódicos, veamos revistas. Cada una de ellas, de alguna manera, está haciendo un énfasis súper elevado con respecto precisamente a comida, vestido y bebida. Si hablamos de artistas de música, teatro, cine, televisión, si hablamos de Hollywood, casi todo lo que tiene que ver con belleza, con licor, con cigarrillo, con modas, con culto al cuerpo, con paisajes, con viajes, casi todo lo que los periódicos de alguna forma de farándula o revistas de farándula, programas de farándula, pareciera que de principio a fin están preocupados, amados hermanos, por el tema del bienestar del cuerpo, cómo alimentarlo, cómo vestirlo, cómo abrigarlo, cómo enfriarlo, cómo refrescarlo, cómo divertirlo, cómo relajarlo, cómo emperifollarlo y satisfacerlo. Claro, Jesús no está despreciando acerca de las necesidades del cuerpo. De hecho, Jesús mismo fue quien formó el cuerpo, tanto que Él nos enseñó a orar para cuidar el cuerpo, diciéndole al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que entonces Jesús está diciendo? Es que cuando el ser humano hace un sobreénfasis en las necesidades, en las comodidades materiales, tristemente, lo que Jesús está diciendo es que eso es una vida improductiva.
Ese tipo de vida sí produce úlceras y más preocupaciones. Y por otra parte, es innecesario, no solamente improductiva, estar preocupado por las cosas del mundo, sino que es innecesaria porque el mismo Jesús dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mateo 6:8 y Mateo 6:32. Pero no solamente improductiva y innecesaria esa preocupación, sino también una preocupación indigna. ¿Por qué razón indigna? Porque cuando una persona está preocupada por vestido, bebida, comida, vestido y bebida, simplemente tiene una visión equivocada de sí mismo, de lo que se es como seres humanos. Es como si, como dijeron los griegos en su momento, los filósofos griegos, pensando precisamente en lo mismo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. En otras palabras, lo que los griegos decían en su momento era que atendamos el cuerpo, disfrutemos el cuerpo, gocemos del cuerpo, usemos el cuerpo porque mañana no estaremos. Entonces, básicamente, lo que Jesús está diciéndole a los discípulos es que ellos no pueden enfocarse en las cosas que el mundo está enfocado, porque hay cosas más importantes como es la vida. ¿Se dan cuenta ustedes? Es como si viviéramos solamente para sostener el cuerpo, para embellecer el cuerpo, para nutrir el cuerpo, para cubrir el cuerpo, olvidándonos, que hay tantas cosas más importantes que las cosas materiales, y eso es lo que llaman en algún momento el bien supremo, algunos escritores. Y Jesús decía, porque precisamente es lo que los gentiles buscan. Y con esto, amados hermanos, Jesús nos está invitando a que no pensemos, a que no reflexionemos con respecto a las necesidades, porque Él mismo invita a sus discípulos a decir: miren allá las aves del campo, mírenlas, miren las flores, los lirios. A las aves del campo, ellas no trabajan, ellas no aguardan en graneros, los lirios no hilan, no trabajan, ellos no se fabrican sus vestidos. Y a las aves del campo Dios los alimenta, y a los lirios, a las flores, Dios las viste. Por lo tanto, no se habla, hermanos, amigos, de que no haya que reflexionar, porque entonces será una fe ciega e irresponsable. Siempre he dicho que nuestra fe es reflexiva, nuestra fe es inteligente, de hecho es científica, porque la fe de los hijos de Dios no es la fe como aquella del avestruz que entierra su cabeza y se olvida de lo que hay alrededor. Nuestra fe tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Nuestra fe es analítica, también es racional, es inteligente. Por eso Él le dice a los discípulos: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Pero en segundo lugar, tampoco Jesús prohíbe la previsión, porque el mismo Señor en el libro de los Proverbios habla de la hormiga. Las hormigas planean, las hormigas prevén, las hormigas construyen en verano, las hormigas almacenan en verano para el tiempo de invierno. Aún al mirar las aves prevén construyendo sus nidos para sus hijitos, para sus polluelos, para cuidarlos. Por lo tanto, Jesús no está diciendo, amados hermanos, que no hay que ser inteligentes y que no haya que prever. Lo que Jesús está de alguna forma reprendiendo o criticando es la ansiedad, porque en algún momento se puede tener falta de estas cosas. Qué interesante. El apóstol Pablo lo dijo de otras maneras: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica y con acción de gracias. Por lo tanto, amados, la previsión para el futuro es muy bien,
Pero la ansiedad atormentadora, desgastante y destructiva, eso sí está mal. ¿Y por qué está mal? Porque ese tipo de ansiedad es incompatible con la fe cristiana y además incompatible con el sentido común. Por eso Jesús le dedica más tiempo a lo primero, a la fe cristiana, al reino de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, veamos que la fe es incompatible con la fe cristiana y en el versículo 25 al 30 Jesús claramente lo está explicando. ¿Saben cómo le dice Jesús a sus discípulos cuando se preocupan o se afanan por la comida, el vestido y la bebida? Les dice: hombres de poca fe. ¡Qué tremendo! Hombres de poca fe. Yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado preocupado por la comida, por la bebida y por el vestido? No olviden que Jesús está llevando a sus discípulos a que miren una experiencia subhumana, o sea, por debajo del valor del hombre, y son aves y flores. ¡Qué tremendo! Y cuando hablamos de esa experiencia humana, hay que entender que primero Dios creó al hombre, y si Dios creó al hombre, dice Jesús, Dios sustenta la vida. También Dios creó y sustentó nuestro cuerpo, y si Dios creó y sustentó nuestro cuerpo, también Él puede suplir para la sustentación de nuestro cuerpo. No somos nosotros los que nos mantenemos vivos. Ajá, ¿está entendiendo? Me estoy haciendo entender. No soy yo. No soy yo. Es Dios quien lo sustenta, quien le da vida al cuerpo. Por el vestido, ¿por qué se afanan? Si Dios viste los lirios, miren, y Salomón, con toda su realeza, con toda su majestuosidad, se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Y en el versículo 27, Jesús le da un poquito más de fuerza, le imprime más de fuerza a su mensaje diciéndole: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? La palabra codo se relaciona con tiempo y con años en este caso. Por lo tanto, nadie, por más preocupado que esté porque no tiene para pagar, porque no tiene para mercar, porque no tiene para suplir sus necesidades, nadie podrá crecer 1 centímetro, 1 milímetro más. Por el contrario, sí podrá desgastar su vida y vivir con una calidad de vida muy regular. Enfermo por úlceras, gastritis, problemas de migrañas, problemas de defensas afectadas, porque cuando una persona está ansiosa, preocupada continuamente, su sistema inmunológico paga las consecuencias. Ustedes, amados hermanos, amigos, saben de qué les estoy hablando. Por lo tanto, amados, cuando Jesús le dice a los discípulos: miren las aves de los cielos, miren los lirios. Lo que pasa es que Jesús les está invitando a sus discípulos y hoy a nosotros a descansar. Pero no está diciendo Jesús para tener un poquitico de equilibrio, porque entramos al segundo problema, problemas relativos a la fe cristiana, porque algunos pensarán: bueno, entonces, si Jesús dice que no hay que afanarse por la comida y por el vestido, entonces pues sentémonos a esperar que Él nos mande el alimento. No está hablando de eso, amado hermano. Está hablando de la responsabilidad de que si usted trabaja, es un hombre honesto, juicioso, Dios va a suplir todo lo que a usted le hace falta para que se alimente bien y a su familia. Por lo tanto, no estamos diciendo que entonces no trabajen, porque el mismo Señor a través del apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses: si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Entonces, qué interesante este caso. Pero hay un segundo problema. Los creyentes no están exentos de la responsabilidad a otros.
Usted podrá decir, bueno, yo tengo un buen trabajo y tengo comida, pero los pobres que están en la calle, ¿qué van a hacer? Pues bien, ahí hay un desafío. Dios quiere que usted y yo, de alguna forma, seamos sus canales de provisión para los que no tienen. Dios es quien le da luz y vida a las plantas. Dios es quien le da luz y vida a los animales y alimento. Y hay abundante comida, hay abundante carne, hay abundante frutas, hay abundantes cereales. Desafortunadamente, por el pecado del ser humano, la avaricia, la codicia, las riquezas se han concentrado en unos pocos y la gran mayoría apenas escasamente trabaja para medio subsistir. Por eso, los que tenemos, los que tienen un poco, los que pueden tener dos, pueden compartir uno, ayudar a los más necesitados. Eso muestra de que también Dios de los pobres se acuerda y nos usa a usted y a mí. Y lo tercero, para este tema que estamos mencionando hoy, los cristianos no estamos exentos de conflictos. Mire, es cierto que Jesús dice a la gente y le prohíbe que no se preocupen, que no estén ansiosos. Pero Jesús no está diciendo que puedan haber dificultades, que no puedan haber dificultades, que no puedan haber catástrofes, como ahora mismo están pasando en Providencia, en Nicaragua, nuestro país hermano, y en otras partes donde por causa del invierno han habido demasiados desastres y pérdidas. Jesús no está diciendo, amados hermanos, de que no haya dolor, de que no haya una enfermedad, de que no haya un problema. Jesús no está diciendo, amados hermanos, de que Él no conoce lo que pasa en la tierra. Claro que Él conoce perfectamente. Lo que Jesús está diciendo es que no tenemos que estar ansiosos, porque aún Él conoce lo malo y Él tiene cuidado de nosotros. Dios conoce perfectamente cada situación, cada circunstancia. Y el último problema de esa ambición falsa y material es que esa ambición o esa preocupación es incompatible con el sentido común. ¿Por qué razón? Porque, ¿cómo lo puedo decir? Si Jesús dice que no nos afanemos por el día de mañana, el sentido común nos dice que ¿cómo que no me afane por el día de mañana? A mí sí me toca preocuparme por mañana, porque ¿cómo alimento a mis hijos? Eso es sentido común. Pero Jesús dice, mientras estés trabajando, mientras tengas fe, mientras estés confiando, mientras estés creyendo y no estés ansioso, mi Padre Celestial conoce todas tus necesidades. Por eso Jesús dice, bástale a cada día su propio afán. Conozco personas que están tomando el café de la mañana y están preocupadas por el almuerzo. Personas que están sentadas a la mesa cenando y están preocupadas, ¿y mañana qué iremos a comer? No disfrutan lo poquito o mucho, lo que Dios en su infinito amor nos haya provisto para hoy, no lo disfrutan por estar pensando si tienen o no tienen para mañana. Por eso, amados hermanos, esta vida, la vida de los hijos de Dios, como dije ahora, es una contracultura. Por eso, la ambición de los creyentes no son las cosas materiales, no es el vestido, la bebida, la comida, debe ser la vida y debe ser Dios. Porque la vida vale más que el cuerpo. El cuerpo un día se enferma, se deteriora, muere. Pero la vida continúa con Cristo o sin Cristo. Y qué lindo que si estamos en Cristo, esa vida continúe con la eternidad. Por eso, y obviamente no estoy diciendo de no tener, de la imposibilidad de que tengamos riquezas, bienes, como lo mencioné esta semana o la semana pasada. No se trata de eso, se trata de nuestra mirada, ¿dónde está puesta? Nuestro corazón, ¿qué tesoro hay? Si en el cielo o en la tierra. Nuestros ojos, ¿están buenos o están malos?
luz o tinieblas. ¿A cuál Señor estamos sirviendo? ¿A Dios o Mamón? No olviden, amados, mañana estaremos hablando de la ambición negativa, que es la ambición, la ambición cristiana y verdadera. Hoy hablamos de la ambición materialista y equivocada. Mañana trataremos el tema, la ambición real del creyente, verdadera. Padre, gracias. Te bendigo, Señor. Me conoces y conoces a tus hijos. Sabes de qué hay necesidad en casa ahora mismo. Sin que yo te diga, me falta, no tengo. Tú lo sabes. Y a veces a quienes podemos confiar y depender de ti, Señor, nos sorprendes con regalos de amor. Y más allá de lo que pensamos, pedimos o entendemos. Yo te doy gracias porque vale la pena confiar en ti. Vale la pena dejar de estar preocupados por la comida, la bebida o el vestido. Vale la pena confiar y creer y servirte, Señor. Que hoy tus hijos, tus hijas que han estado conectados en vivo o los que nos verán por diferido, sean muy bendecidos con esta reflexión y puedan aprender a descansar en ti para que dejen de estar preocupados por lo que no sabe si va a llegar o no. Hay cosas que no sabemos si van a venir, si tendremos vida para vivirla. Solamente basta disfrutar el hoy. Hoy te doy gracias por el día de hoy tan maravilloso, por la provisión de hoy tan maravillosa, por el amor tuyo para hoy tan especial. Bendigo a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados, que Dios les bendiga, que tengan una hermosa tarde-noche.